Nada, bienvenidos todos otra vez a este podcast. Hoy estamos con Juan Pablo Viteri, con el Vite. Vamos a conversar un rato sobre algunos procesos que él ha tenido a nivel de creatividad en su vida y también estaba ligado un poco a la escena hardcore de música en Quito. Entonces también podemos ir conversando por allá. Vite, gracias por estar hoy. Cuéntanos un poquito de lo que has venido haciendo, como para la gente que no te cacha mucho y que tenga un contexto de en qué andas. Bacán. Qué chévere estar aquí. Qué bacán poder conversar contigo. A ver, yo soy profesor en la Universidad San Francisco de Quito, una facultad que se llama COCOA, que es del Colegio de Comunicación y Artes. Entonces enseño a chicos que estudian periodismo, cine, animación, artes, publicidad, cosas por el estilo. Yo mismo soy productor mediático. Yo diría que principalmente soy fotógrafo, pero también hago video, también hago un poco de cine, también hago cosas con sonido, más experimentales. Trabajo con danza también. Y como académico soy investigador y los temas que a mí me gusta investigar, sobre los que me gusta investigar, son temas sobre música. ¿Ya? De hecho, una de mis primeras publicaciones académicas fue justamente sobre la escena de metal y hardcore, de la que vos eras parte. Y finalmente soy el director de Radio Cocoa, que es este medio que es parte de la Universidad de San Francisco de Quito, que lleva 15 años como documentando y difundiendo música independiente ecuatoriana. Ujú. Qué del putas, sí, es interesante eso como, bueno, he tenido como la suerte de ver como muchas personas que conocí de la escena musical en la ciudad han tomado distintos caminos, pero todos siguen de alguna forma activos, promoviendo esta, llamémosle, escena independiente que siempre está latente, o sea, puede pasar generaciones, pero siempre estuvo ahí, siempre va a estar, ¿no? Como este movimiento de gente creadora joven. Entonces, cuéntame un chance como cómo es no sé, como tu inicio, tal vez como tu vinculación a la música en la ciudad, en Quito, porque nosotros nos conocemos de la escena hardcore, ahí como que fue que nos comenzamos a cachar en los conciertos. ¿Cuál era tu rol ahí? Tal vez al comienzo solo oyente, luego comenzaste tal vez a tratar de buscar hacer un poco de foto, a documentar los eventos. ¿Cómo vivías de esa escena? Ya, incluso antes de que la escena yo creo que todo comenzó incluso antes de que la escena se consolide, ¿no? Y como comienzan todas las bandas y demás, todo comienza en esa época de curiosidad de la adolescencia, creo yo, donde uno se va juntando con gente que vas cachando que está en la misma onda de uno, ¿no? Y la adolescencia es este momento en donde la gente es como que se empieza a definir, empieza a definir su individualidad, está cachando qué quiere hacer. em, ¿En y qué por andabas ahí, en la adolescencia? ¿Qué escuchabas o qué te motivaba? yo era bien zanahoria y creo que para la gente de mi generación la onda MTV era como bien importante. MTV estaba en un momento que era bacán, porque la idea de MTV de los noventas era un canal de cable que tenía una difusión mundial, pero que le preocupaba y que le importaba principalmente la música que en ese momento se llamaba alternativa. Y en Quito de esa época empezaba a aparecer el cable. Hubo unos 2 años que por una razón misteriosa MTV cogía en todas las Era gratis. televisiones en UHF, era gratis. Era al aire, Eh, aire libre. y, y aparte ese MTV, además de la música, también estaba como en un trip muy visual de explorar animaciones, cosas bastante, sí de cultura popular, pero bien vanguardistas. Y creo que eso nos rayó el coco a algunas personas, ¿no? Que como que nos embalamos con eso. El Willy Mena, por ejemplo, fue uno de las personas que cacho desde muy temprano en el colegio y que estábamos en ese trip. O sea, me acuerdo que estábamos tan locos y antes era tan difícil acceder a música no comercial o no tan comercial y alternativa que el otro día me estaba acordando que hasta había este programa que se llamaba 120 minutos con el Alfredo Levin, que era el programa que pasaba metal y música más fuerte, pero daba a las 12 de la noche y éramos chiquitos, Claro, pues era algunos... como incluso algo hasta medio prohibido porque pasaban de noche, era como ese under Sí, aún más under, ¿no? Como más agresivo. sí, y bien inocente igual también, ¿no? Ajá.
O sea, de nuestro lado inocente, pero puchas, uno quería ver las bandas con calaveras, las bandas que te daban Claro. miedo. O sea, el simple eh, hecho de escuchar una banda en donde alguien grita ya es como ¿Qué una está pasando? curiosidad, un morbo adicional, exacto, como decir, puta, no, no sé si puedo oír esto cuando mis papás están despiertos o cuando, o que todos me escuchen que yo cacho algo en donde alguien está gritando. De una, ajá. Y lo que te iba a contar justo es loco. Me acuerdo que el Willy sabía programar el VHS Ya, ajá, y dejaba para que se grabando. grabe. Ajá, Ajá. y luego empezaba a circular ese VHS y algunos amigos también hacían eso, ¿no? Entonces circulábamos cassettes de VHS. O también esperar Qué que del puta. alguien viaje, tener una lista de los discos que a uno más o menos le interesan. Y en esa época nuestro concepto de alternativa era bien limitado también, porque éramos chamos, no había internet. Entonces Pero, las por ejemplo, en cosas, ese entonces, ¿tú qué bandas estabas escuchando que tal vez sonaban en MTV o MTV funcionó como esa plataforma para abrir una puerta y comenzar a descubrir nuevas cosas? creo que para muchos de nosotros del Alfredo Levin, que el Doctor Rock, que sigue muy activo, está haciendo podcasts, ahora trabaja en, bueno, desde hace rato trabaja en Chile, y sigue haciendo cosas muy sobre los noventas, la música, sobre el rock, el metal, los contenidos que hacen man son una bestia, escucharles bien bacán. El nombre, el título que pusieron Doctor Rock es como que súper bueno. Y el man era, creo que el que más nos llamaba la atención a todos porque era como el dealer, ¿no? El que de Ujú. alguna manera gestionaba para darte las cosas más prohibidas o más transgresoras. Del puto. Ese programa es como que sí, nos acercó en esa época al trash, Tal Slayer, Pantera, Marilyn Manson. Estoy hablando de 1996, 97, ¿no? Que son cosas bastante mainstream ahora y con el internet son extremadamente mainstream, pero en esa época no eran tan fáciles de acceder, ¿no? Claro, era como que el grupo, el nicho era como bien chiquito, pese a que era Sí, tan de nicho que de alguna forma si eso pasaba en tu ciudad, sabías exactamente quiénes estaban escuchando eso en tu ciudad. sí, exactamente. Estaba el Roots de Sepultura, poquitas cosas. Empezaron a aparecer bandas latinoamericanas como, bueno, además de Sepultura Animal, de Argentina. Eran las cosas que estábamos cachando. Después vino la onda del New Metal, que se volvió más mainstream todavía. Ahí MTV ya empezó a degenerar, pero también ahí nosotros ya empezamos a tripear un poco el internet, ya éramos más grandes, algunos tenían chance de viajar, ya nos fuimos conectando con ese punk más neopunk, eh, tipo Bad Religion, Offspring antes de que se haga popular y demás, que se vinculaba bien con la cultura skater y como que íbamos cachando cositas por ahí. Creo que el new metal de hecho sí fue como una entrada importante para todos a otros géneros más extremos y que fue desencadenando en... O sea, si tú hablas con casi todas las personas que fueron fans eh, del metalcore y ya en los 2000 creo que su entrada a la música pesada fue el new metal, ¿no? Sí, creo que eso fue como que gran parte como de la apertura para esa nueva generación que me incluyo, porque claro, antes de eso venía mucho los discos, como dices, tal vez viejos, de un estilo como Thrash, tal vez Iron Maiden, Metallica, Slayer, y luego Pantera, los primeros tal vez de Sepultura, Brujería, Animal, Mm, pero luego viene como esta escuela del rap mezclado con algo de sonidos pesados, y se abre como toda esta lista que incluso luego era como siempre pasa en las generaciones, criticada por los viejos de que tal vez esto ya no era tan metal, tan pesado, por los puristas y ahí ah, como que yo me incluyo, esta apertura a una música que siempre digo, es del putas entender para la gente que tal vez no tiene tanto el contexto que pasó en Ecuador, o sea, que había una escena de metalcore nuevo, de screamo, de emocore, de lo que quieras decirle, como otro tipo de sonidos en música pesada que fue bien del putas. sí, y antes también, justo en esa época, creo que por estas cosas estaban muy vinculadas a la cultura skater. La pista, la Carolina también se volvió como un lugar en donde como empezaron a circular estas cosas, estas ideas, la moda, la ropa también. Y ya para el 97 por ahí queríamos ver bandas de acá, en ese trip. Ujú. Tal vez Muscaria por ahí fue la que ya fue consolidándose. Misil también, es como que ya fueron dándonos esa previa a lo que Alarma y la gente que estuvo alrededor de Alarma hizo como ya en los 2000. Pero era chévere porque
A mí lo que me gustó de ese proceso es que ya la idea era construir esa escena, ¿no? O sea, ya dejamos de ser solamente consumidores de esa música, y ya estábamos pensando más bien en ver cómo la hacíamos nuestra, ¿no? Cómo la consumíamos de acá. Yo tocaba la guitarra, también todavía toco un poco, tocaba Del con puta. amigos y eso. Yo tenía un poco de influencias musicales no tan metaleras también. A mí yo empecé a tripear ya cuando entré a la universidad, temprano a mis 18, me fui por el trip hop, o sea, no dejé de escuchar metal y música fuerte o punk, pero me interesó mucho el trip hop, estos híbridos entre música electrónica y bandas de rock tipo Nine Inch Nails y demás. Esa como que se volvió mi fijación más fuerte, ¿no? Ujú. Pero eso era algo que podía consumir más, pero no era algo que podía vivir, ¿no? Y lo chévere era poder ir a conciertos, conocer gente, tocar con gente, y a sentir, ¿no? Encontrar justamente esos espacios. Y para nosotros, este colectivo Alarma, que comienza más o menos en el 2004 como escena hardcore, y después ya se cambia el nombre Alarma por el 2006, es como que un esfuerzo grande de traer estas bandas internacionales relativamente under acá, y también de sacar bandas locales, ¿no? Ajá, Entonces ¿y cómo, ahí cómo pasa esa parte? Movámonos un rato allá en donde, claro, yo entiendo porque yo trabajé también, bueno, más que trabajé, fui parte activa de las bandas que Alarma trataba de impulsar y fue muy del putas haber tenido el chance de tocar con nuestros ídolos de esa época. Eh, pero claro, yo llegué cuando ya estaba todo armado de alguna forma, solo a hacerme pana de todas las personas que estaban conformando ese colectivo. Tú estabas ahí desde el inicio. ¿Cómo fue este momento? Si bien tal vez fuiste parte de esos primeros pasos, ¿de dónde nacen estas ideas? ¿La gente se junta con qué afán? ¿Me cachas? ¿Cómo era esa sensación de crear esto en ese momento? creo que el afán era de que pase algo, ¿no? O sea, de querer que pase algo en tu ciudad, de querer que pase algo en tu propio patio. Y tuvimos la suerte de que tuvimos amigos como el Miguel Vinuesa y como el William Mena que se empeñaron, además de los músicos, se empeñaron a hacer una gestión bien fuerte para hacerlo. No quiero romantizar la precariedad, pero ¿qué implica esto? Es tocar en lugares mugrosos con condiciones muy poco adecuadas, armar conciertos en situaciones muy improvisadas para que las cosas vayan pasando, ¿no? Pero es chévere porque también, bueno, no es bacán. Esas experiencias sí fueron como generando un sentido de colectividad. Una de las cosas que a mí más me gustó hacer, es que los domingos a las 2 de la mañana, a la madrugada, ¿no? Hasta las 2 3 de la mañana salíamos a pegar los afiches, con la migra del Chavo, que era la única camioneta que no nos importaba que se manche con la goma blanca que el Miguel Vinuesa hacía en su propia casa, para ir a empapelar la ciudad, con los pósters de los conciertos. Claro, es que era como totalmente publicidad guerrilla, así, el hecho de, era impensable dar por hecho de que tú tendrías en este futuro, en este presente, un medio como un teléfono en donde tu alcance puede ser de millones de personas dentro de tu misma ciudad. Y en ese entonces era, yo me acuerdo también, como volantear y pegar. O sea, como que si había algún evento esa semana y el tuyo era en 2 semanas, ibas al evento previo a volantear. O sea, como Ajá, con exacto. flyers a repartir y decir, oye, la próxima semana hay esto. Y ahora yo también entiendo ciertas partes que tal vez en ese entonces yo no lo entendía o me comía mierda, que era esto de tal vez encomendarle a cada banda que venda cierto número de entradas, ¿me cachas? Para tocar ahí. O sea, no necesariamente ligado a que toquen ahí o no, pero te daban la oportunidad de vender y me parece totalmente bien porque cada banda genera su propio nicho y era totalmente necesario desde distintos frentes tratar de promover esa venta para que el evento se pueda sostener. Yo en ese entonces tal vez lo veía como puta, o sea, no sé, como que era uno es chamo y se cree la gran verga ahí. Y decías como que, ¿cómo así? ¿Me cachas? Pero al final es como que en verdad uno creía que estaba más arriba de lo que estaba a veces. Pero yo digo, es tan vital y tan, no sé, como lógico que una banda tenga que también mover su público y vender ciertas entradas. Es hijo de puta. Sí, y es bacán que estemos hablando justamente de esto, porque estamos hablando de un mundo
pre-redes sociales, ¿no? Tal vez MySpace Ujú. ya empezaba como a emerger por ahí, pero no era para nada parecido a lo que es hoy. Pero esto de volantear, de ir a pegar afiches, de sacar afiches, de hacer los afiches, de conseguir el pana que sea medio diseñador para hacer los afiches, o sea, toda esa recursividad que teníamos en esa época, que a la larga te implicaba un montón de contacto humano, ¿cachás? O sea, de tener que salir de tu casa, Total. de buscártela y de esforzarte y de hacer cosas así con gente. Y me voy a adelantar así en el tiempo muy, muy rápido. Ahora pasa muy poco eso. O sea, creo que las redes sociales nos han mal acostumbrado a pensar que podemos resolver las cosas solo desde la computadora y solo desde hacer contenidos en redes sociales, ¿cachas? Entonces, lo que vos dices, y yo veo como, o sea, hablar con bandas y proyectos nuevos y contarles de esto de la volanteada, de que tienes que salir a pegar los pósters, de que tú mismo eres el responsable de hacer tu primer público, tu primera audiencia, tus primeros Ujú. contactos, tus relaciones con otras bandas para ver también cómo te acolitas. Tal vez es algo que las generaciones tan nuevas no tienen muy bien cachado, porque Sí, vivimos en un es que no mundo es en su donde lenguaje. pensamos, Es que ajá, no es también su lenguaje. Es como hablarle. Ahí está. Bueno, no me acuerdo dónde vi. Bueno, no sé si debo hacer esta comparativa, pero es como que está tan implícito en ellos o en nosotros también el no haber. O sea, está tan. No quiero caer en esta palabra, pero está tan en nosotros el hecho de volantear por la generación que vivimos, que para ellos es tan distinto eso que es incomprensible de alguna forma. Es como la realidad se aplica a lo que tienes en ese momento como para sí, llamar realidad o herramientas. Entonces, claro, nosotros podemos ya llegar a sonar como viejos o lo que sea, de decir esto se hacía así y no así, pero yo creo que hay un punto súper importante en una escena y es bien bacán que volvamos, que yo vuelva al menos a hablar de esto con una persona que también vivió la escena, porque he hablado esto con distintos músicos con los que he venido teniendo el podcast y es esta cuestión de que las escenas underground se generan, o sea, la escena se genera en el underground, o sea, como esa conexión de ese público de nicho, o sea, esa cercanía humana es la que luego te puede disparar a ser famoso en redes o lo que sea, pero tiene que empezar con ese detonante, al menos una escena con actitud, porque puedes luego sí. gestionar tal vez una escena más digital, más efímera, pero una escena como con actitud, la actitud se genera como yendo a los conciertos, comprando la merch, conociéndole al man que canta tal vez, y yo diciendo yo también quiero tener mi banda, y de repente somos bandas hermanas, y pasa esto. Entonces siento que eso no estaba pasando, se saltó una generación como alguien me dijo, creo que el Mauro Samaniego me dijo que él sentía eso, como que tuvimos una generación que se generó mucho, ahora se genera mucho, pero desde otro lado, y ahora estamos volviendo a tener bandas en la ciudad que se están juntando a hacer toques, ese underground que conocíamos, y es del putas, porque ahí pasan las cosas. Sí, y justo eso te iba a decir, o sea, vivimos en un mundo donde pensamos que todo se resuelve con hacer contenido y tener una buena estrategia digital y manejar bien las redes sociales. Y los Ujú. chamos, y nosotros mismos, ¿no? O sea, pasamos pegados de los celulares y demás, pero la música nos enseña que la mejor experiencia es siempre el en vivo, ¿no? O sea, independientemente del género del que seas fanático, seas under o no seas under, y cuando te gusta algo musicalmente, quieres vivirlo en vivo. Entonces, ¿desde dónde hay que trabajar la música? ¿Desde dónde hay que generar escena? ¿Desde dónde hay que pensar la música para que funcione? Incluso ya en cuestiones más serias, ¿no? O sea, para que sea un trabajo, o sea, para que la gente pueda vivir de eso, es desde el en vivo, o sea, generando condiciones para que la música pueda existir y pueda moverse y pueda gestionarse principalmente para tocar en vivo, porque ahí es donde está la experiencia, ¿no? Ahí es en donde los Y músicos hacen perdón, conocer. de la mano de esto viene como un concepto que es súper del putas, que tal vez pasaba súper orgánico en Alarma y en las escenas independientes que yo tuve el chance de vivir, en donde esto era algo que contaba igual el Mauro Samaniego, me pareció bien bacán, con eso me quedo, de que las escenas son como pequeños ecosistemas, en donde, claro, a veces uno solo trata de ser la banda, pero claro, ese ecosistema no se sostiene solo con eso, sino que debemos aprender a que haya gestores,
que haya head managers, a que haya booking, a que haya, no sé, como rider técnico, o sea, gente que hace la parte técnica, que haya roadies. Claro, eso hablando de una escena como mucho más grande. Pero en ese inicio también necesitamos tanto gestores como artistas, ¿me cachas? Gente que quiera hacer el evento. Es como vital, porque si no, no convive el uno con el otro. O sea, no puede existir una banda si no tiene dónde tocar. Sí, y de hecho algo que, o sea, completamente de acuerdo, es un ecosistema, o sea, el concepto de ecosistema es muy adecuado, pero yo incluiría un factor más que yo, o sea, no lo veía y porque estoy estudiando esta huevada a tiempo, porque hice un doctorado reflexionando sobre estas cosas y demás, me caché y al final del día termina siendo un asunto de política pública. Ujú, Por ejemplo, en Radio Coco hace un año hicimos un especial que se llamaba Gestores, en donde le preguntamos a gente que hace conciertos, a gente que hace eventos en vivo y a músicos, eh, qué tan fácil es o qué tan difícil es hacer conciertos acá, cuáles son las dificultades que se tiene que ujú, hacer. Y la respuesta fue abrumadora, o sea, levantar conciertos en vivo aquí, incluso en Quito, que es como que la ciudad más grande y la que debería tener como mayor apertura mental para que esto pase, incluso se define históricamente como una ciudad cultural, las condiciones son súper hostiles. O sea, tienes que sacar un montón de permisos que a totalmente. veces no se resuelven hasta que ya mismo comienza el concierto. Se pierde un montón de plata, tienes que entrar en un entramado burocrático horrible. Que, o sea, yo sí respeto completamente a la gente que se lanza y lo hace, que en vez de motivarte a hacer estas cosas, te desmotiva. Ahorita estoy trabajando con una red que se llama Music Research Resilience Policy Network, que es una red internacional que estudia Ujú, ciudades musicales en todo el mundo. Parte del proyecto es como investigar. Este año la convocatoria fue para ciudades pequeñas y del sur global, ¿no? O sea, Latinoamérica, ujú, África, Sudamérica. Y ahí yo propuse Cuenca y estamos trabajando y he estado estudiando la situación en Cuenca. Pero también parte del proceso es ver experiencias exitosas en otros lugares, ¿no? Eh, y ahí te vas dando cuenta de que incluso en países que pueden ser pequeños o pueden llamarse tercermundistas, las políticas públicas de alguna manera entendieron que tienen que motivar y apoyar y dar facilidades para que la música exista. Acá tenemos un chip desde las autoridades, incluso desde nosotros, de que la música solo es de entretenimiento, o sea, como que es un hobby y es como un adorno que y está de allí. hecho, ahí también totalmente de acuerdo con lo que dices, pero también creo que es esta cuestión de idiosincrasia, de decir qué tiene de malo que sea entretenimiento. O sea, Sí, ¿por qué hay ese tabú de que entretenerse o de tener algo a dónde ir o consumir algo de cultura o de creatividad está mal? O sea, ¿por sí, qué debería estar mal? completamente. Y es de esa idea, es justamente eso, o sea, pensar que solo es de entretenimiento es banalizar las cosas. Pero el Ujú, exacto. entretenimiento puede mover la economía. O sea, si vos lo ves Puede hacer en... demasiadas cosas. O sea, la gente mueve la economía de distintas formas e incluso la persona como tal puede llegar, no sé, como a estados de conexión social, no sé, como integración, se fundan nuevos grupos porque fuiste al mismo evento, o sea, pasan demasiadas cosas solo de dejando que hecho, pase algo cultural. un indicador de calidad de vida, perdón que me ponga medio técnico, ¿no? Un indicador No, de no, perfecto, es que sí. alta calidad de vida en las ciudades es que haya disponibilidad de cultura, o sea, que haya una agenda de cultura activa y viva. O sea, la gente dice y se siente más cómoda y más feliz viviendo en ciudades cuando esa ciudad tiene una oferta cultural amplia y variada y accesible, ¿no? Pero tal vez Eh, aquí viene un punto de también, a ver, yo igual, como no sé si a forma de pregunta o de simplemente pensamiento, eh, pasan cosas igual en la ciudad. O sea, siempre están pasando cosas. Tal vez como que la escala y la dimensión en la que queremos que pasen no es la ideal como vemos hacia afuera, como proyectándonos. No, no sé, no viene tal artista gigante o no hay el concierto de tal banda. Si bien sí es súper complicado armar una tocada o armar como un evento como te lo imaginas,
y yo me pongo como en primera fila diciendo como en la ciudad, aquí no pasa nada. Y cada vez que tal vez yo decía, aquí no pasa nada, conversaba con amigos, gestores culturales o personas que tal vez no estaban en mi círculo y decían, oye, hoy hay teatro, hoy hay danza por acá, hoy hay esto, hoy hay una lectura de una poesía de personas de otras provincias. Y yo decía como, puta, como, claro, Sí, siempre pasa algo, solo yo no estoy eligiendo ir a esas cosas. y no es nuestra culpa tampoco. Yo me ponía que, bueno, yo porque estoy en un medio que lo que hacemos es difundir cultura, tal vez estoy enterado de que, porque tenemos este espacio que justamente es como una agenda cultural. De hecho, nos falta, no siempre alcanzamos a, como a comunicar todas las cosas que están pasando porque ya no entran. O sea, siempre están pasando cosas, pero la gente no necesariamente las está buscando. Y algo que también me puse a cachar y discutí justamente por este proceso que estoy haciendo en Cuenca, que implicó entrevistar así a gestores de allá, músicos de allá, es que también es un asunto de educación. Yo no sé cómo haya sido tu caso, tú eres un poco menor que yo, pero para mi Ajá. generación y en los colegios buenos de Quito, en los que te daban buena educación, o el concepto de buena educación secundaria era como que te preparan para las ciencias, para los negocios o para las ingenierías, ¿cachas? O sea, muy hacia lo cualitativo y demás. Y la educación que nos dieron en arte, la educación que nos dieron en cultura es mínima. O sea, son materias, arte, cultura, eran como cosas secundarias. Era algo que nosotros, siendo sensibles o los que éramos más sensibles y nos interesaba esas cosas, teníamos que acceder por otros canales, pero no por la educación. ¿Cachas? Es que claro, yo ya sin querer ponerme extremadamente político, claro, la educación de alguna forma también es un, un instrumento como de un sistema económico, ¿no? Ujú, Entonces, básicamente estás preparando personas, obviamente más alineado a una forma de pensar o a otra, estás preparando personas listas para seguir generando ese capital o esa forma. Y no necesariamente las artes, pese a que los artistas facturan millones de dólares los grandes, porque ya están en una transnacional, no es visto el arte inmediatamente como algo que va a generar esa productividad inmediata para este sistema, ¿me cachas? Para esa forma de sistema. sí, pero justamente ese es el error. O sea, evidentemente, o sea, nosotros pensamos que un músico o un artista es exitoso cuando es millonario, ¿no? Y no, Ujú. no necesariamente tiene que ser así. Eh, Hay esta idea también de que desde las administraciones políticas se piensa que la cultura es una inversión, es algo en donde se invierte plata, pero no se gasta. Pero vos ves, y sin irnos muy lejos, o sea, países como Colombia han utilizado a la cultura, bueno, utilizar es una palabra media fea en ese contexto, pero la voy a utilizar, es como que la cultura ha sido un vehículo que mueve la economía, pero también ha sido un vehículo que incluso sirve para enfrentar problemas sociales graves que afectan incluso la economía y la calidad de vida de las personas. Uno de de las mejores ciudades o de las ciudades más interesantes de Latinoamérica ahorita, hoy por hoy, es Medellín. Medellín Ujú. hace 20 años eh, era Guayaquil o Esmeraldas, era una de las ciudades más violentas del mundo, probablemente la ciudad más violenta de Latinoamérica. Los mismos problemas que tenemos nosotros ahorita. Una de las cosas que hace Medellín para ir enfrentando la violencia en la ciudad es invertir en cultura. ¿Por Claro, qué? tiene full sentido. Ajá. Porque si la gente sale, se ocupa más del espacio público y se vuelve más seguro. Si la gente sale, consume más, se mueve la economía. Si a los chicos que están en las escuelas, en los colegios y que les están amenazando el narco y que les están engatusando el narco, les das otras alternativas que no sean la violencia, que les ayuden a sensibilizarse, que les ayuden a ser más empáticos, son menos susceptibles a ser recluidos por ese tipo de cosas. Entonces Medellín va saliendo por ahí, ¿cachas? Focazo, ajá. Igual nosotros en acá, pregunta Wanda, a ver si dentro de los planes para enfrentar la violencia que estamos viendo se está considerando la cultura. Por ahí el deporte, sí, que eso también hizo Medellín y han hecho otras ciudades, pero la cultura no aparece nunca ahí, ¿no? Entonces, Claro, es que sí, es esa idea también como de conceptualizar el consumir algún tipo de arte como un privilegio. Entonces, claro, o sea, si bien sí puede ser un privilegio y estás más preocupado en como los discursos de educación primero, vivienda, y es muy fácil
hablar desde un lugar en donde tú tienes eso como para consumir cultura. Creo que tiene full sentido lo que dices también, tal vez como en barrios de escasos recursos, poder no usarlo tal vez como vehículo primordial para un cambio de vida o una mejora en el sistema económico, pero sí algo como una alternativa, una segunda opción a que esto se puede reactivar o revivir o tu realidad puede verse, no sé, como también tienes un camino distinto al típico de vida, como opciones, tienes opciones. Ese Sí, era tal vez mi punto. no, y está muy bien. O sea, yo por ejemplo estaba pensando mucho en esto últimamente porque estoy en una facultad en donde sacamos chicos que estudiaron artes, ¿no? No estoy en la facultad de música, pero tenemos chicos que son artistas, animadores, cineastas y demás. Y una pregunta que se hace la gente un montón y que los chicos más hacen un montón es, ¿se puede vivir del arte? Que es una buena pregunta, o sea, está bien, no me quejo de la pregunta. Y es súper importante que nosotros generemos una sociedad en donde el arte se considere un trabajo serio y que uno pueda vivir dignamente del arte, ¿ya? Pero para mí es importante como sociedad hacernos una pregunta antes, que es, ¿podemos vivir sin arte? Y la respuesta es Ya. no. O sea, es imposible vivir sin arte. O sea, imagínate tú un mundo en donde no tienes películas, en donde no tienes literatura, en donde no tienes música. Ujú. O sea, Sí, o sea, es tiene atractivo full ser sentido mundo. también. Igual como que, por ejemplo, yo ahí tengo tal vez un criterio, no sé, tal vez diferente en ciertas cosas en donde, si bien el arte se estudia y se aprende, hay muchas cosas que tal vez, y esta conversación he tenido con amigos que, por ejemplo, son artistas plásticos y son muy buenos dibujando, ilustradores y cosas así. Entonces, ¿es arte realmente lo que estás haciendo? ¿O es el concepto general de arte, pintar o hacer algo? O tal vez simplemente eres muy bueno para pintar y eres como, tienes que tal vez, a ver, voy a poner este ejemplo práctico aquí, en donde alguien que conozco le dieron un trabajo para pintar en una pared en Quito una publicidad con un estilo gráfico, digamos, muy definido. No necesariamente era su estilo gráfico de ilustración, pero tenía que hacer básicamente una publicidad hecha con materiales reales como Ujú. latas o pintura, no sé. Entonces, claro, cuando yo le vi, me dijo como que chuta, es que el arte no me da, el arte es complicado. Y le digo como, ese es tu arte ahorita, ese es el arte que estás haciendo. Y le digo como, ¿qué, solo yo le jodía, ¿no? Como tratando de que me entienda Provocándole. como, sí, jodiendo, exacto, jodiéndole, provocándole un poco, como, ese es tu arte, está cague, o sea, ese es tu estilo, te gusta tu arte, lo que estás haciendo, y me decía como, no. Le digo, entonces yo siento que ese no es tu arte, o sea, cuando tú presentaste hace un tiempo tu muestra, ahí creo que sentía que estabas haciendo arte porque estabas proponiendo desde otro lado. Aquí estás como un diseñador, yo a veces digo, somos chofer de mouse, estás chofereando, estás chofereando la idea de alguien más y no está mal. O sea, no quiero que, no, le decía como que no siento que te deberías sentir mal. Simplemente estás ganando la vida con algo que te gusta, que es pintar, pero tal vez ese no es arte. O sea, simplemente estás aplicando tus conocimientos de otra forma y tal vez salte de la idea de que estoy haciendo arte porque estoy pintando. Simplemente estoy ejecutando algo. Soy muy buena como que ejecutando esto. No sé cómo le llamaría, como diseñador de paredes, Es un muralista oficio, o es funcional, es es un oficio. y todo bien, pero el arte a mí a veces ese concepto del que me choca y tal vez siento que cierra como un montón de barreras, o sea, pone full barreras a lo que A realmente ver, quieres expresar. me encanta esta discusión. Ya, bacán. Hay una idea que de hecho es una idea, si lo vemos desde una perspectiva histórica, si nos aislamos y lo vemos desde arriba así navegando la historia, lo que tú estás diciendo es el concepto del arte como expresión individual. O sea, vos lo estabas diciendo a tu pana. Tu arte es lo que haces tú cuando quieres expresar y decir lo que tú quieres y quién eres tú. Pero si alguien te contrata para decir a alguien más para vender una cosa, no sé si eso es arte. O sea, si es que Evidentemente, usas tu estilo, tal vez es arte, pero si es que ya. incluso no usas ni siquiera tu estilo y solo eres ese canal para Sí, sí, el sí. oficio que pone eso ahí, tal Y vez hay que verle desde otro lado. sí, y no estoy diciendo que esté mal tampoco. No, no, yo Evidentemente, tampoco.
evidentemente son dos cosas distintas está bien separarlas. Y es bacán que una misma persona pueda navegar en estas dos posiciones, o sea, puede hacer algo que sea más individual, que lo representa más en un plano más individual y puede dar ese servicio. Pero si tú ves la historia del arte saliendo del siglo XX y del contexto contemporáneo, el arte es reciente y es solamente en este momento histórico en donde el arte, la definición del arte tiene que ver con la expresión individual. El arte, más bien, la mayoría del tiempo siempre fue funcional a algo y la gran mayoría del tiempo el arte fue propaganda. O sea, los O sea, artistas sí, totalmente. Incluso la Capilla Sixtina fue pintada con, o sea, fue elegido el artista para plasmar la idea del representar la cielo, ¿me cachas? ideología Ajá, dominante. representar. Totalmente de acuerdo. Pero claro, ahí viene el punto al que voy, como sin duda le contrataron, no sé, como a Donatello, a Miguel Ángel, a Rafael para pintar esas cosas con su estilo. Y tal vez sí tuvieron que modificar ciertas cosas, ¿no? Pero Sí. no sé. Y igual Pero hubo sí es como gente. un debate extremo. O sea, como Y está súper bien que amplio. exista. Lo que no puede pasar, lo que sí no puede pasar. Y está bien que tengamos ese debate y que digamos, chuta, tal vez esto es más valioso que lo otro. A mí no me gusta caer mucho en ese debate tampoco, no me gusta como esta idea del artista individual expresando su individualidad como genio aparte, esta idea más romántica del arte. A mí Es que ese también también es como una especie de arquetipo me de carga un artista que a poco. veces, ajá, a mí también, o sea, a mí también, por eso mismo tal vez salió esa sensación de yo querer picar, como Ajá. decir como, ah, o sea, tu arte, y es como que decía, pero qué onda, o sea, no sé, pues, Ya. a veces yo pongo ese cuestionamiento picándole a la gente solo para decir como, chucha, sí, o sea, me bajo de esta nube que yo mismo me subí, o no sé, no sé, Sí. ni siquiera te bajes, solo entiendo otra perspectiva. Lo único que no puede pasar es que la gente considere y que la sociedad en general considere que el trabajo que hace este man sea para que sea funcional a algo o sea para que sea funcional a su expresión individual, no valga la pena, o sea, como que no tenga un valor Exacto, eh, en todos los niveles, que no tenga un valor expresivo, artístico, etcétera, y que no tenga un valor económico. Porque una de las cosas que total. enfrentamos en el mundo contemporáneo, y no solamente en los países del tercer mundo, es esta idea de que el trabajo creativo es muy precarizado. O sea, es como que los grandes CEOs y eso, todo depende de la creatividad, ¿no? Pero los que menos ganan son los creativos. Los que menos Claro. ganan son los diseñadores. Por ahí el que vende las huevadas gana más que el man que crea las huevadas y cosas por el estilo, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el cine mismo, no necesariamente los directores son los que más plata ganan, los que más plata se meten son las grandes productoras y cosas por el estilo, ¿no? Sí, Entonces, es verdad. y en nuestros países se va volviendo más grave, o sea, mucha gente piensa que un diseñador, que hacer un diseño gráfico es cualquier cosa, ¿cachas? O que tomar fotos es cualquier cosa, o que hacer un video es cualquier cosa. Y pensamos que está bien y tenemos súper naturalizada esta idea de que el man que hace música, de que el man que toma fotos, que el man que sabe hacer videos, de que el man que sabe hacer diseño gráfico, tiene un trabajo de segunda categoría. O sea, que Ujú. no merece ganar un buen sueldo, no merece ser remunerado bien por su trabajo y no merece vivir en condiciones de vida digna, porque finalmente su trabajo es básicamente un hobby. Ajá, es que hay como, ya si topamos ese tema, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que no puedes como no darle valor a lo que esa persona está proponiendo desde su lado, porque todo es válido, o sea, la persona que está ahí es por algo, por unas condiciones que tuvo, por unas decisiones que tomó, por unas habilidades que aprendió y está haciendo, no sé, como que está reflejando algo que aprendió, algo que siente en ese trabajo específico, en esa labor específica. Pero claro, yo veo también esto de, yo di clases en la Metro 3 semestres de diseño y es chistoso ver esto de lado en donde yo como estudiante veía cosas de que mis profesores veían en nosotros y luego yo pude ver eso como dando tal vez alguna guía. Y era esto de que si bien hay dos personas muy diferentes o muchas más perspectivas, hay el Cristiano y Messi. Hay el talento nato y hay la dedicación, ¿me cachas? O sea, porque el uno puede haber nacido muy como susceptible a las tendencias
al gusto visual, a entender colores, mucho más fácil. Y la otra persona puede ser como completamente lo opuesto y ser como muy malo en eso en clases, pero está totalmente obsesionado con la idea de mejorar. Y puedes ver eso en esos lugares. Y siempre tiendo a ver esto en compararlo en agencias de publicidad. Como que normalmente no dura mucho el... Yo me puedo incluir ahí, como la persona que tal vez se siente un poco más creativa libremente, como que quiere imponer su criterio y no simplemente decir, ok, yo aprendí a usar los programas muy bien, yo sé ejecutar muy bien, y le pasan campañas y le pasan cosas y le establecen una línea gráfica y sabe demasiado bien cómo ejecutar publicidad, o sea, sabe muy bien. Y otras tal vez son como más ilustradores, más animadores, más divertido, pero claro, ninguno de los dos llega al punto en el que es mejor que el otro. Pero ahí viene esta Cumplen partecita distintas del... funciones. Exacto, solo esta parte como del artista que a veces tiende a tener como un ego más frágil. Y cuando le dices tal vez que haga algo que no está alineado a su manera de verse, le topas un poco su ego y dice, no, 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 yo no hago eso, eso es... Y esa es la parte que a veces me suele cagar de este perfil de diseñador. Justo estábamos acá en el colegio, no, nosotros decimos colegios como facultad, lo que en otras universidades le dicen facultades. Estamos pensando en cuál va a ser el futuro de nuestras carreras frente a la inteligencia artificial. Y, yo he estado viendo, leyendo un montón de cosas. eh, y en diseño gráfico se parece mucho a lo que vos dijiste, estos dos tipos de diseñadores. Un diseñador así super pro que tiene un canal de YouTube que es buenazo, que hace unos contenidos buenazos. Mente se pueden hacer una reflexión, hacer un deep dive en qué va a pasar con la inteligencia artificial y qué ya está pasando con la inteligencia artificial y el diseño gráfico. Y la conclusión del man es que estos diseñadores, que son buenos ejecutores, o sea, que pueden armar plantillas, entienden la funcionalidad del diseño, tal vez no son los más creativos ni los que tienen como que una expresión o como que le ponen una firma a su trabajo, pero que son súper necesarios y han sido súper necesarios y la mayoría del tiempo son los que más necesitamos, son los que más amenazados están por la inteligencia artificial. En cambio, los diseñadores más artísticos, los diseñadores, o sea, como Claro, quien que, define una línea gráfica, una ajá, quien tendencia, puede es hacer el que algo se busca. único, Ujú, es el que mejor va a estar, ¿cachas? Es el que más totalmente. posicionado De está, porque acuerdo. lo que hace la inteligencia artificial es, si vos le enseñas qué es lo genérico, el man te repite lo genérico mejor que nadie y en nada de tiempo. Claro, y si es tu Pero, idea, puedes modificar lo genérico hasta que se sienta parecido a lo que generaste. y le das el toque necesario para que sea distinto. Si la inteligencia artificial, por su arquitectura misma, que es una arquitectura algorítmica, que básicamente son procesos matemáticos que se basan en producir lo que más se repite dentro de un patrón de información, lo que no puede hacer es ser original. Exacto, es que replicar lo imperfecto es bien cagado. O sea, es imposible. O sea, y Sí, los humanos somos imperfectos, entonces sí o sí vas a... O sea, el estilo, para mí, el estilo de ilustradores, animadores, directores de películas, o sea, de cine, el estilo como tal se define por exagerar ciertos errores o virtudes que tienes. Y eso es lo que define tu estilo. Y esos son, por lo general, para mí, son como errores o fallas que tiene la gente. O sea, como, a ver, yo siempre digo esta palabra mal, voy a hacer un chiste diciendo esa palabra mal. Y ese de repente es mi estilo, porque yo siempre hablé así, o yo siempre dije esto así, o yo siempre... Y eso es. Y de ahí a la sí, inteligencia artificial le puedes decir, asume cómo sería esto, pero si tú no lo estás viviendo, no lo vas a poder replicar. no Es así tiene de esa sencillo. espontaneidad. Y además, No tiene mucho de, esa sensibilidad. Es ajá, matemático, es como estructura. y mucho del arte en los últimos 100 años y un poquito más tienen que ver con errores tecnológicos. A nosotros que nos gusta la música, o sea, la música en el siglo XX, las nuevas corrientes básicamente son glitches. Por ejemplo, el rock, eh,
se volvió muy ruidoso, mucho más simple que la música que se escuchaba en esa época y era como que hacía glitch así. Pero con el punk y el metal, la identidad sonora de ese nuevo rock es la distorsión. O sea, no solamente la intensidad del sonido, sino que es la distorsión en la guitarra eléctrica, ¿no? Y la distorsión en la guitarra eléctrica es un error de señal. Es una sobresaturación de la señal que genera esa distorsión y que hace que las guitarras suenen como suenan. Y gente como Jimi Hendrix, luego Led Zeppelin y luego los punkeros como que fueron utilizando eso como algo artístico. Claro, Lo como que, un sonido propio, como un sonido propio. Se apropiaron de ese error como para definir su estilo. o incluso también lo que vos decías, me encantó, me quedé pensando así que cuando uno es chamo y escucha al man gritando, dice, puta, hacia allá voy. Vas hacia lo que te rompe, ¿no? Ajá. Y en el R&B, en la música negra, hay estos momentos donde los vocalistas, en el jazz, en donde los vocalistas empiezan a quebrar la voz, ¿no? Empiezan a llevarle extremos desde los paradigmas así eurocéntricos, más asépticos. Está mal, o sea, es un error, pero expresivamente te dice un montón y es como que la gente más joven Claro, va a es ir que hacia por allá, ejemplo ¿cachai? eso es lo que a mí me pasa a veces que ya hablando como de música de nuevo es esta sensación de que yo siento que con algo grabado con metrónomo está bien en ciertos casos, porque el metrónomo a veces mata el feeling, o sea, como la sensación de una canción tal vez en vivo o de una conexión que había entre dos miembros de la banda que estaban tripeando algo. Y eso siento un montón como en los procesos que yo he tenido. No digo que así no se haga, yo no sé nada de ingeniería en sonido, pero siento que es eso, como tal vez cuando nos ponemos muy matemáticos o muy rígidos, hacer que todo suene con metrónomo pierde la intención, la idea puede perder intención. Entonces, básicamente es del mismo ejemplo. Sí. Oye, acá, sí, perdón, dime. No, no, dale, dale. Verás, quería volver como un poco al punto. Nos hemos ido como por un montón de lugares, pero es bacán también como entender esto de lo que estás haciendo ahorita en el Colegio de Comunicación de la Universidad San Francisco. Es como, yo desde mi lado tuve como una experiencia en un punto con esa universidad porque tiene una ideología súper marcada. O sea, tiene una forma de crear las cosas súper marcada. No voy a decir bien ni mal porque he visto resultados positivos y cosas que tal vez no me agradan tanto, pero me parece que es muy bacán. Eh, Como tú estás dentro, como viendo la Matrix, estás como educando también desde ese lado. eh, no sé, ¿cómo sientes que hay un perfil de personas tal vez como con una ideología que terminan siendo de criar, terminan siendo, no sé, terminan de madurar en ese lugar y salen con una ideología muy clara al mundo a buscar trabajo, a buscar posibilidades, muy distinta a la que otras universidades pueden tener? ¿Sientes eso? ¿Sientes que esto define mucho el tipo de persona, el tipo de empleado o líder que vas a tener afuera? ¿Cómo les enseñan las cosas ahí? A ver, así como antecedente para hablar más allá de las instituciones en general, yo no creo que haya un path infalible en la vida. O sea, no hay una fórmula ni para ser feliz ni para ser exitoso, ni para ser exitoso y ser feliz. Creo que hay un montón de posibilidades ahí y el fracaso siempre es como una Ujú. posibilidad de cualquier manera. Y ya más asentado lo que quiero decir es, por ejemplo, pensemos en gente que recién escuché a un músico diciéndole esto, un chamo, me dio un montón de iras, no dije nada, solo está escuchando, que le decía, no estudies, o sea, los verdaderos músicos no estudiamos, o sea, ¿para qué vas a hacer una carrera en música? Si eres artista, mejor no estudies, porque tu educación puede más bien acabar con tu individualidad, no me acuerdo las palabras exactas, hay como que este cliché del que hablamos hace un ratito, ¿no? Ujú, exacto. Ahí Y se yo ve sí, clarito lo que decíamos. ajá, y yo sí creo que uno puede ser un excelente artista sin haber tocado educación formal de ninguna manera. O sea, Ujú. ya sabemos de memoria que hay músicos que hicieron música excelente, música que tuvo un impacto, música que cambió el curso de la historia, sin haber estado nunca en una clase de música. O sea, pensemos en Grandmaster Flash y en el hip hop, ya para no ser tan rockeros.
el man que hizo, loco, agarró dos tornamesas que son aparatos para reproducir música y las empezó a utilizar como un instrumento musical, escrachando y mezclando y haciendo líneas de beats para eso, ¿no? Y eso desencadenó y como hizo que se genere toda una cultura y un género musical que antes no existía. Entonces, ya pues, o sea, las cosas pueden pasar al margen de los espacios educativos, pero eso no significa que tener una educación formal no te va a dar herramientas para ser eh, un buen artista o un excelente artista o profesional en el campo creativo en el que estás, ¿cachas? De hecho, yo creo que los talentos que no necesitan esa educación formal son excepcionales. De nuevo es como ser Cristiano Ronaldo o más Messi. Eh, pero la mayoría de gente, incluso así, y de hecho esto he visto un montón, hay mucha gente que termina siendo exitosa en cosas que no estudió, pero no va a resentir lo que estudió porque finalmente ese proceso le enseñó muchas cosas sobre ella misma. Totalmente, yo estoy de Ajá. acuerdo. Esa es como, creo que más que nada la persona o quien elige estudiar o no estudiar debe estar consciente de lo que implica lo uno y lo otro. Así como, si no voy a estudiar, tal vez tengo que tomar ciertas responsabilidades por mi lado, porque no voy a tener nadie que me diga cumple ciertas metas, llega a ciertos objetivos. Y por otro lado, tal vez la persona que estudia música o algún arte o cualquier cosa desde el lado académico, cualquier tipo de arte, digamos, desde el lado académico, necesita también tal vez absorber un poco de esto, como que no todo lo que me están diciendo es la única estructura que hay y tal vez yo comienzo a consumir eventos que son un poco más desordenados, como un concierto de punk en la calle, yo qué sé, o sea, Sí. improvisados, o sea, romper. Siento que ahí implica cierta madurez que no sé si es que todos podríamos tener a esa edad, pero claro, la idea de ser consciente que puedes aprender no solo de este lado, como no tomar todo como una verdad absoluta, sino como tal vez abrir tu espectro. Sí, y también yo creo, súper de acuerdo, yo creo que estamos viendo a la educación también como algo muy utilitario, ¿no? Es como que aplica esta carrera y con esta carrera sales de profesional en esta área y eso vas a hacer. Pero algo que me parece bacán de la San Francisco, y voy a hacer propaganda institucional, mi esposa trabaja en otra universidad y yo mismo he tenido el chance de trabajar en otras universidades, algo que no he visto en otras instituciones, es que acá se Ujú. respeta mucho la universidad como un espacio intelectual. Entonces, la idea no es que vos solamente vengas a estudiar diseño o solamente vengas a estudiar música, sino que vas a tener clases de otras artes, vas a tener clases de negocios, vas a tener clases de filosofía, vas a tener clases en donde un profesor te dice una bobada y donde otro profesor te dice lo contrario. Entonces, Claro, el otro te dice, ese man vale verga. sí, lo que te estoy diciendo, man, es puras patrañas. Pero tener esos espacios donde te conectas con estas discusiones y ya desarrollas tu intelecto es súper importante, más allá de la parte utilitaria de lo que quiera hacer profesionalmente. ¿Cachai? También parece que eso es como muy, muy importante. Y yo es Totalmente, el pensamiento crítico es, o sea, indispensable, así. completamente, y de nuevo pensando en la inteligencia artificial, eh, en todos los informes que hacen como un análisis y como una predicción de cuáles van a ser las carreras del futuro y las habilidades que tienen que tener los profesionales del futuro, te dicen que muchas cosas van a ser sustituidas por procesos de automatización y por inteligencias artificiales, pero que uno de los valores más importantes que tiene que tener la gente en distintas ramas, ¿no? Es pensamiento crítico. Es justamente pensamiento Totalmente. crítico. Sí, yo también creo que yo soy súper, eh, no sé si decir extremo en ese sentido, pero yo a veces quiero debatir de todo. O sea, incluso con mi esposa es como, no es solo un sí o un no, sino es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a comer ahí? No, sostén tu punto. Mentira. Pero Yo claro, soy entonces, igualito, güey. entonces sí llega un punto en el que, claro, uno tiene que entender también que hay que fresquearse, que no todo es así. Pero sí, me parece súper bacán esto de poder dialogar con alguien y no siempre tal vez en la misma profundidad o en el mismo canal en el que está la otra persona, porque eso implica también como una energía de la otra persona, pero sí está bien tal vez decir como que, ¿por qué hiciste esto? Y que alguien te diga, verás, mis razones fueron estas, o sea, yo
esto es porque estoy proponiendo esta idea. Y Y digo puedes no como, estar de acuerdo, puta, ¿no? hermoso. No, no, más bien como que a mí me vale un pepino estar o no de acuerdo, porque la gente puede hacer lo que quiera con su vida, pero digo, qué del putas. O sea, y luego incluso a mí me pasa que uso ejemplos de personas que tal vez no tienen el mismo camino que yo, no tomaron las mismas decisiones que yo, pero digo, un pana me contó que hizo esto y me parece increíble. O sea, esta forma que hizo es muy del putas lo que hizo. Claro, porque así volvemos tal vez a este punto que hablábamos como de una escena. Creo que solo compartir procesos ya hace que generes cultura, ¿sí? Generes algo en la gente, esa sociedad. Entonces, bien bacán. Y es bacán que digas sociedad. Justo he estado hablando bastante, bueno, ahorita Radio Cocoa cumple 15 años, vamos a empezar a sacar como contenidos de lo que hemos aprendido en esta época y de cómo vemos a la escena y cosas por el estilo. Y uno de los acuerdos a los que llegamos y una de las enseñanzas a las que sacamos de todo este proceso y de nuestras experiencias individuales de quienes hemos estado involucrados es que la cultura alternativa gringa nos enseñó que lo independiente o como le queramos llamar, está hecho bajo esta lógica del do it yourself, del Ujú. DIY, del hazlo tú mismo. Pero con el tiempo yo me doy cuenta de que más que hacerlo tú mismo, es hacerlo juntos. Y creo que eso es lo que hace que las cosas en realidad pasen, ¿no? Y parte también de las lógicas del mundo en el que vivimos son cada vez más individualistas. Y es como que pensamos en el éxito como algo personal. Pero en términos de arte y de cultura y de sociedad en general, cuando los procesos son más colectivos, terminan siendo mejores para todos. Es buenísimo lo que dices, loco, es buenísimo. Sí, o sea, me parece excelente esa idea, ese pensamiento, porque sí, o sea, el do it yourself está bien y habla de una individualidad, pero yo también soy como de la idea. Yo siento que las comunidades, o sea, las sociedades, la cultura se forja compartiendo. Y por eso de alguna forma es esto que traté de hacer ahorita, como yo me puse a pensar, quiero hacer este podcast hablando de procesos creativos, procesos de personas, de momentos, de espacios en los que yo he tenido el chance de conversar con personas y hablar de sus proyectos en donde cómo estás viviendo, o sea, cómo estás llevando tu vida a cabo, como cuáles son tus procesos, porque es muy del putas ver eso. Es bien bacán. Y es bacán que Em, que lo estés registrando y que ya está difundiéndose o lo vas a difundir de alguna manera. Salgo el lunes, salgo, bueno, salgo la próxima semana con el primer episodio, pero he grabado como... Hay mucho, eso también. Desde este lado te puedo contar que es muy bacán como la gente ha tenido una apertura bien del putas a lo que yo, sin tener nada relacionado con este tema, siente que viene del proyecto. Entonces, a todas las personas a las que les he preguntado si quieren hablar, me han dicho que sí y hemos hablado inmediatamente. O sea, no es como que ha habido como algún tipo de bloqueo. Entonces, es muy bacán porque se siente como que algo que a la gente le interesa compartir sus proyectos, sus procesos, y es de algo que a mí me interesa escuchar en este punto. Es bien bacán. Y de putas que lo puedas difundir y compartir con otras personas, me parece así súper valioso. ¿Y qué has aprendido así Sí. de las entrevistas que he hecho hasta aquí? A ver, te cuento como de mi proceso algunas cosas. No quiero, a ver, no quiero llegar a sonar como algo negativo, ¿no? Pero es como hay un punto en el que me parece muy bacán como, pese a que esto es una comunidad, a todo el mundo le interesa hablar de sí mismos. O sea, como que es muy bacán. Alguna vez leí una cita que decía que para caerle bien a la gente, lo único que tienes que hacer es no hablar de ti y dejarle hablar de la otra persona a la otra persona. O sea, hablar de ellos todo el tiempo. Y así la gente siente como esta sensación de que tú eres muy buena onda. Y creo que ese es un superpoder que tengo yo. A mí me gusta mucho escucharle a la gente y siento que tengo muchos panas por eso. Entonces es bacán eso, como la apertura de la gente a contar sus proyectos, a contar en qué anda. A todo el mundo nos gusta saber, contar lo que hemos hecho, nuestros caminos, me incluyo, porque por eso también lo estoy haciendo. Entonces es bien bacán. También siento que me costaría un poco más con personas tal vez que no, que son menores a mí, tal vez como el lenguaje ya siento que ha sido distinto, que soy de una generación tal vez un poco distinta a ciertos perfiles que son mucho más jóvenes.
Tengo que actualizar mi forma de hablar, tal vez, para comunicarme con esa generación. Pero no, de ahí, puta, en este proceso básicamente lo estoy haciendo por mí, porque es algo que quería sacar, porque estoy cansado de sobrepensarlo y decir que hasta que no tenga tal cosa no voy a salir y hasta que no haga esto no voy a salir. Y siento que ya era el momento de ponerme a sacar un nuevo proyecto. Entonces sí, sí, esos aprendizajes Bacano. pequeños. Justo estaba con un man que es un capo, el Cristian Alarcón, que dirige este medio argentino que se llama Anfibia. El man hace teatro, hace periodismo, es un genio, es un crack el man. Escribe libros, es premio Alfaguara de literatura. Eh, y una de las cosas que me dijo que me pareció súper chévere es que a él le gusta conversar con gente porque siente que la gente le recarga. O sea, que las ideas de las otras personas, así no sean ideas muy relacionadas con lo que él hace, es como que le dan energía, como que le inspiran también, Ujú. ¿no? Entonces, sí, Totalmente, de acuerdo. Empatizo totalmente con ese criterio. Y eso por mi forma de ver el mundo, porque yo pongo acá el ejemplo de mi esposa, que es como alguien más introvertida y socialmente es lo opuesto. O sea, como cuando estás tal vez hablando todo el tiempo, te drena la energía. Entonces yo siento que yo soy el contrario. Cuando tal vez no estoy en contacto con comunidades o con amigos o con gente, comienzo a entrar en un bajón. O sea, necesito nutrirme de eso. Y para ella tal vez es lo opuesto. Entonces hay que encontrar ese balance. claro, la A mí me gente le pasa cansa. exactamente eso. Exacto, algo así. Es un cague, sí, Oye, aprender. ¿sientes que estar afuera del país y eso es como que te generó más preguntas? O sea, te puso en un trip más existencial. Um, yo, yo, yo viví toda mi vida desde que nací, creo que existencia, o sea, cuestionándome todo. O sea, entonces no te puedo decir que nunca no pensé, o sea, súper nihilistas. De hecho, encontré como una corriente filosófica que se llama nihilista positivo, positivismo nihilista, algo así, como sí, o sea, al final entiendes que la vida tal vez no es lo mejor, pero tratas de sacarle la mejor versión a las cosas, siempre cuestionándome todo. Pero volviendo al punto, salir de Ecuador, lo que me ha hecho pensar es como nunca me sentí más ecuatoriano que cuando no estuve en Ecuador. O sea, lastimosamente, así como te das cuenta que no eres nada más que Ecuador. O sea, puedes, o sea, como tener muchas cosas en común con Latinoamérica. Tengo amigos de todos los países de Latinoamérica y hablamos una lengua en común que es muy del putas. Pero cuando estás con un ecuatoriano, sabes exactamente de lo que estás hablando. Así Hay es una como, complicidad ahí, ¿no? es muy loco, es muy hijo de puta. Y es como focazo porque acá donde vivo hay un señor que limpia unas hojas. Y claro, yo le vi inmediatamente y era latino. Dije como, todo bien. Y yo le saludo de una como en español, hola, hola. Y se fue. Y luego le veo un día y estaba con una gorra con el escudo de Barcelona de Guayaquil. Bien, esa es O mi sea, no gente. era Esa es mi gente. no, nada de Barcelona de España. Sí, solo le veo. Y entonces se fue de una. Pero el otro día yo sabía que era ecuatoriano, loco, era ecuatoriano de ley. Le digo, hey, el ídolo, le digo, ¿qué tal el ídolo? Y el man se queda así y me dice, ¿de dónde es? Le digo, de Quito. Ah, de Ecuador, de puta, ya. Es La como, bestia. sí, eso que dices, como una complicidad de saber de dónde venimos y las huevadas que se puede tripear, Y así. lo que hemos Bien sufrido bacán. también. Sí, sí, Eh, sí. Correcto, correcto. que es No, como muy que del putas. uno puede dejar el país, pero el país nunca te deja, ¿no? Claro, es ese dicho, ajá. Y no te sientes como te sientes hasta que sales del lugar, así como no te sientes diferente hasta que sales realmente. Y sí, es bien del putas porque al final te une. Tal vez es como mi forma de verlo porque yo nunca estuve extremadamente ligado a un colegio internacional, a una universidad totalmente internacional. No, mis papás, mi familia no tiene como un contexto de haber venido de fuera, no tengo familia como en Estados Unidos, como posiblemente muchas personas sí. Pero yo, claro, aquí conozco un ecuatoriano e inmediatamente es como mi familia, así como, o sea, no me siento tan identificado con la cultura de acá, por más que es del putas y me gusta, pero no, o sea, si hablas de Ecuador, de estar afuera, es como que te jala si bien he hecho amigos
americanos, europeos acá. Como que, claro, cuando te juntas con los ecuatorianos, sabes lo que dices, esa complicidad de qué vamos a comer, una cervecita, oye, está de verle a la tri, está de ver el fútbol si te gusta, o viste que viene tal artista a tocar, incluso artistas que no son ecuatorianos, pero que nos gustan a los ecuatorianos, digamos. O sea, va a tocar Bomba Estéreo acá, loco. A mí no me Una gusta, vez. pero todos los ecuatorianos son como, puta, hay que ir a ese concierto. Y yo digo, de una, o sea, vamos. Bien esa apertura. De ley, es un cague, loco. Entonces sí, ha sido un trip interesante, loco, interesante. Bacán, bacán. Ajá, nada, creo que le hemos dado un buen rato a la conversa, creo que se han topado temas del putas. Igual, yo siempre digo, siempre hay como una apertura para volver a hablar, para hablar como tal vez de otros temas, de algo puntual, si quieres promover tal vez algo, si tienes algo, algún proyecto nuevo que se venga, me parece del putas volver a juntarnos. Más bien, justo eso. Igual, bueno, podemos hablar de esto afuera del micrófono, pero sería bacán también poder ayudarte a visibilizar el proyecto desde Radio Cocoa, o sea, compartirlo de alguna manera. Del putas, sí, de una. Ujú. Sí, sí, ahí le vemos. Ahorita, nada, muchas gracias. Si quieres que la gente te busque, te siga, te ubique en tus proyectos, ahora es como esta parte de publicidad gratuita para que, no sé, redirecciones a la gente a tus redes o a donde quieras o algún proyecto que tengas. Creo que ahorita todo está muy centrado en el Instagram, en lo que estoy haciendo. Entonces, mi proyecto colectivo y pedagógico y como de vida hoy por hoy es Radio Cocoa. Entonces, el mejor lugar para consumir Radio Cocoa ahorita es del Instagram. Le encuentran como, pueden buscar Radio Cocoa o ponen arroba radio-cocoa y ahí les lleva a la web de Radio Cocoa. Mi Instagram, en donde posteo las cosas que me interesan más a mí, es arroba vite83. Full buenos memes en mis historias. Les garantizo que se van a reír. También a veces me Eso cabreo. decidiremos nosotros. No, Sí, sí. Sí, sí, de gana les anticipo. Ustedes decidirán. Ajá. Eh, full batalla contenido de memes. full contenido del Barcelona también. Epa, epa. Algunos me van a poner en silencio. Y también tengo otro proyecto adicional que se llama arroba futuros-es, que es un proyecto afín a Radio Cocoa sobre un tema que a mí me interesa mucho, que va por una línea socioambiental. ¿Ya? Entonces estamos Del haciendo putas. mucho contenido sobre cambio climático, sobre naturaleza, desde una perspectiva ecuatoriana, pero visto también no solamente desde la ciencia o desde una sociología o antropología así muy académica, Qué del sino desde putas. lo cultural. Entonces, Qué esos bien, qué bien. tres Muchas gracias, arrobas les amigo. comparto. Bacán. Del putas, vacancísimo y nada. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en la próxima. No Gracias a te ti, vayas. Santi. De una.